Buenas tardes, queridos alumnos. Esta es la clase de los 10 mandamientos de el contrapunto barroco. Ustedes seguramente ya estudiaron especies, ya estudiaron la importancia del balance en el cantus firmus, los diferentes tipos de especies, segunda, tercera, cuarta, quinta especie, el contrapunto florido. Y como hemos hablado, el contrapunto barroco se basa en que ya hay armonía. Entonces yo le llamo la cuadrícula. La idea de que si bien las relaciones melódicas son muy importantes, también las armónicas, y entonces es tan importante estudiar el contrapunto barroco porque hay una relación entre lo horizontal y lo vertical. Es decir, que hay que tomar todas estas relaciones en cuenta. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de los 10 mandamientos del contrapunto barroco, de fundamental importancia si estás pensando en componer una invención o una fuga. Entonces, pues vamos a ver 10 mandamientos del contrapunto barroco y espero que queden claros. El mandamiento número 1 es el más importante de todos y es: amarás a Bach sobre todas las cosas. Obviamente, pues Dios nuestro Señor Juan Sebastián Bach es la obligada referencia de todo el contrapunto barroco. Hoy vamos a trabajar con una de las zarabandas de la suite número 2 del Klavierübung, este famosísimo texto que tiene que ver con la práctica del teclado. Entonces, mandamiento número 1, amarás a Bach sobre todas las cosas. Y vamos a ver algunos aspectos de otros de los mandamientos. El mandamiento número 2 es: promoverás el intercambio. Vamos a hablar de un intercambio siempre que tú tengas dos notas cordales. Y entonces el intercambio es aquella nota de paso en donde se conectan dos notas cordales que cambian de posición. Por ejemplo, tú tienes tónica y tercera, nota de paso y tercera y tónica en otra disposición. A eso se le llama intercambio. Y fíjate cómo tú te puedes ir tranquilamente moviendo así. Muy sencillo. Entonces, promoverás el intercambio. Obviamente hay un acorde en medio del que vamos a hablar. ¿Cuál sería la posible armonía de el intervalo que sucede? Es una octava, re, re. Tienes una décima, luego una octava y luego una sexta para tener un primer grado en 6/3. ¿Cuál es la función armónica correcta de re, re? Es muy raro. Tienes doble re, pero pues el acorde por supuesto que no sería re. La relación armónica correcta sería esta. Por lo tanto, en el intercambio siempre hay un acorde en 4/3 de paso. La nota re, el acorde que le queda es un dominante en 4/3 de paso. Es raro porque son dos res, no hay ni sol ni si, pero no importa. Es lo que el contrapunto barroco necesita porque el movimiento escalar es fundamental. Entonces, promoverás el intercambio, pues que viene de la mano del mandamiento número 3. Promoverás el movimiento contrario. Por ejemplo, ahí, siempre que la soprano y el bajo tengan un diseño de acercarse y regresar, la forma contrapuntística tendrá un balance y un equilibrio. Entonces, mandamiento número 3, usarás el movimiento contrario.
Mandamiento número 4. Utilizarás las notas activas. Tenemos entonces en el fenómeno del intercambio una oportunidad para que este primer grado, que está en 6, se vuelva 6-5. Por ejemplo, después uso el tritono, que es la séptima y la tercera del acorde. Otra nota activa para ir a la menor, lo vuelvo a dominante y de la misma manera me puedo seguir. Entonces, una nota activa es aquella que le da una fuerza de movimiento al acorde. Si yo tengo cualquier do mayor, voy a la séptima y con la tercera, es decir, busco un tritono. Ese fa al mismo tiempo se puede volver dominante y así sucesivamente. Ya acabé en fa sostenido mayor, lo cual no es algo muy barroco, pero ejemplifica que tú te puedes seguir haciendo cada acorde dominante y dominante y dominante. Entonces las notas activas son la tercera y la séptima del acorde, que son las que dan el ímpetu al movimiento. Muy bien. Quinto mandamiento. Seguirás la lógica de la regla de Nardiz o la regla de la octava. Voy a explicar un poquito qué es esto. Yo podría, por ejemplo, hacer algo así, que podría ser tomado, por ejemplo, de las lecciones de tinieblas de François Couperin. Cualquier tipo de progresión de ese tipo tiene obviamente una escala oculta y esta escala hay que armonizarla. Entonces la regla de Nardiz no es otra cosa más que armonizar una escala ascendente y descendente con funciones armónicas. Voy a tocar, por ejemplo, entonces, primer grado, quinto de paso en 4-3, primero en 6-3, tengo que balancear el acorde para que tenga una sola tercera y haya nota activas, incluso si quiero. Cuarto grado, quinto, sexto, y obviamente el ámbito se ha cerrado, quinto en 6-5, para cuando llegue al primero ya estoy en una tercera. Esto sería correcto en un instrumento como el clavecín, en donde no hay dinámicas y entonces la textura y la dinámica van de la mano. Obviamente, como hago solo enlaces neutros, el bajo sube, las demás siempre bajan, empiezo en un acorde súper abierto y acabo en solo dos notas. Voy de regreso, primer grado, quinto en 6 y hago la famosa cuarta sostenida. Ahí está un sexto grado, cuarta sostenida, que es un dominante artificial del dominante, quinto, para
no hacer un movimiento regresivo. Quinto en 2, primer grado, quinto en 4/3 y ya llegué. Y maravilloso como esto también funciona en modo menor. Igualito, utilizo una escala melódica que asciende con modos ascendidos y desciende con modos descendidos. Y obviamente, quinto, primero dominante si quiero. Dominante del cuarto. Aquí hice un primero en 6/4 para poder tener esta delicia. Quinto en 2. Muy bien. Entonces, quinto mandamiento, seguirás la lógica de la regla de Nardis. Sexto mandamiento, pensarás en el salto retórico. Recuerden que la retórica se usaba en el barroco como una manera de hacer énfasis en las líneas melódicas. ¿Qué podríamos decir que es el lenguaje común en música? Un arpegio o una escala. Entonces, ¿qué es la retórica por definición? Una figura que se desvía del lenguaje común para hacer un énfasis particular. Vamos a ver cómo hace uso de los saltos Bach en esta línea melódica de la zarabanda. Ese salto de quinta hacia la subdominante. Salto de sexta. Salto de séptima. Salto de sexta. Y una segunda que nos sorprende. Este otro pasajito. Salto de sexta. Otro. Un tercero haciendo una anáfora o figura retórica a la repetición. Y romperlo con la cuarta. Entonces, un salto en tu invención o el sujeto de tu fuga como una deviación del lenguaje común para hacer un énfasis. Jamás lo vuelvo a repetir. Te mato si lo haces mal. Son figuras retóricas para dar énfasis. Muy bien. Usarás cadencias y secuencias. Puedes hacer este pequeño ejercicio para echar a andar un contrapunto barroco con improvisación. Cadencia en la menor. Seguido de una cadencia, una progresión de suspensiones. Aquí hay un intervalo séptima que se vuelve sexta. Por ejemplo, para llegar a mi menor, de la menor a mi menor. Y aquí puedo hacer una pequeña cadencia otra vez. Por ejemplo, ahora 4/3. Ya llegué a sol mayor. Ahí, por ejemplo,
Mandamiento número 8. Utilizarás el laberinto diatónico. Eso significa moverte solamente dentro de las alteraciones en la tonalidad mayor, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo grados. El séptimo obviamente con mucho cuidado porque sería disminuido, más bien pasarías ahí como una zona dominante. Y en la tonalidad menor, pues en las zonas de la relativa, que es de alguna manera como estar encima del modo mayor, pero siempre siguiendo la lógica de la modulación más uno menos uno, es decir, subdominante y dominante. Vamos a ver en esta pequeña zarabanda de Bach por qué tonalidades va. Empezamos en do menor. Una cadencia imperfecta en do menor. Final, a mi bemol mayor, la relativa. Fa menor nos funcionó como subdominante de do menor y como segundo grado de mi bemol mayor. Seguimos la segunda parte en mi bemol mayor. Hacia sol menor. Cadencia imperfecta. Deliciosa suspensión. Y tema en sol menor. Sol como picardía. De regreso a do. Hacia la subdominante. Entonces el esqueleto armónico quedaría do menor, a mi bemol, relativa, hacia sol menor, que lo hace mayor, do menor, fa menor, para regresar. A do menor. Muy bien. En términos del paralelismo, mandamiento número 9, puedes hacerlo siempre y cuando vayas por décimas paralelas o sextas. Y última regla o mandamiento barroco. Terminarás en picardía. Esos son los 10 mandamientos del contrapunto barroco.